Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos en un nuevo video en el cual les hablaré sobre la clasificación de los números. Antes de comenzar, comentaré que esta explicación es general, puesto que hablar detalladamente de cada uno de los tipos me tomaría demasiado tiempo. Más adelante realizaré un video explicando operaciones con números complejos, más que nada porque con esto se realizan ejercicios de circuitos eléctricos con corriente alterna, de los cuales igual tengo pensado hacer videos posteriormente. Para iniciar, les daré una breve explicación de cómo es que se clasifican los números usando para ello el esquema que ven en pantalla. Como pueden observar, el conjunto de los números del que se derivan todos los demás es el de los complejos. Para iniciar, hablaremos sobre los números naturales. Estos se representan con la notación n y son aquellos que pertenecen del conjunto del 1 al infinito, sin contar el 0. Este conjunto tiene a su vez los subconjuntos de los primos y los compuestos. Los números primos son aquellos que solo son divisibles entre la unidad y el mismo. A continuación, les mostraré los números primos menores de 100. Como pueden apreciar, el 2 solo es divisible entre el 1 y el 2, el 11 entre el 1 y el 11, el 29 entre el 1 y el 29 y los demás cumplen la misma regla. Los números compuestos, en cambio, son aquellos que además de ser divisibles entre la unidad y el mismo, tienen uno o más divisores. Los números compuestos del 1 al 100 son los siguientes. Para continuar, hablaremos ahora sobre los números enteros. Estos contienen a su vez a otros subconjuntos, los números naturales, enteros negativos y el 0. Los números enteros se designan con la notación z. Básicamente son todos aquellos números reales que no contienen números decimales y que, aun siendo fracciones, el resultado de dividir el numerador entre el denominador no dará números decimales. Estos abarcan desde el menos infinito a más infinito. Los enteros positivos son aquellos que se encuentran a la derecha del 0 en la recta numérica. Los enteros negativos son los que se encuentran a la izquierda en la misma y el 0 se encuentra en el centro de la recta. Este no pertenece a ninguno de los dos conjuntos anteriores. Es el momento de hablar de los números racionales, los cuales tienen la notación Q. Estos son aquellos que se representan en forma de fracción y contienen dos números enteros, como esta forma, siempre y cuando b sea diferente de 0. Además, pueden estar en casi cualquier parte de la recta numérica siempre y cuando cumpla la condición anterior. El resultado de la división de ambos números es lo que da característica a estos números, puesto a que el resultado tiene que ser un número entero o decimal, pero en caso de ser este último, los decimales tienen que ser finitos o ser periódicos. Por consiguiente, todas las fracciones son números racionales. Los números racionales exactos son aquellos que su cociente da un número entero o, por otro lado, puede contener decimales, pero estos tienen que ser finitos, es decir, acaban en algún punto. Ejemplos de estos son los siguientes. 4 sobre 2 es igual a 2, 10 sobre 4 es igual a 2.5 y 5 entre 4 es igual a 1.25. Los números racionales periódicos son aquellos que su cociente contiene decimales, pero estos no son finitos, pero tienen una repetición fija y lógica. Estos se dividen en dos subgrupos, los números racionales periódicos puros y los números racionales periódicos mixtos. Los puros son aquellos que sus decimales se conforman por una o más cifras que se repiten inmediatamente después del punto. Ejemplos de estos son los siguientes. 1 sobre 3 es igual a 0.3333 al infinito. Y 2 sobre 27 es igual a 0.074074 al infinito. Los mixtos son aquellos que después del punto hay una o más cifras que no se repiten, seguidas por una o más cifras que sí se repiten. Algunos ejemplos de estos son los siguientes. 7 entre 12 es igual a 0.58 números que no se repiten, seguidos de 33333 al infinito, números que sí se repiten. 7 entre 15
es igual a 0.46666 al infinito. Dentro del grupo de los números reales se encuentran los números irracionales. Estos se representan generalmente con la notación i. Al igual que los racionales, tienen la particularidad de que no son números enteros, pero estos no pueden ser expresados con la división de dos números enteros como sería la forma a sobre b. Pueden ser encontrados en casi cualquier parte de la recta numérica, siempre y cuando cumplan con las condiciones anteriores. Básicamente, la definición estándar o común sería la siguiente. Los números irracionales son aquellos números reales que no son racionales o no son el resultado de la división de dos números enteros. A esta clasificación pertenecen algunos de los números más famosos, como lo son pi, la constante e y el número áureo. Un número irracional se caracteriza porque sus decimales parecen ser al azar y no tienen una secuencia lógica o repetitiva como los racionales. Algunos ejemplos son el número pi, el número o constante e, el número áureo y algunas raíces, como lo sería la raíz de 2. El siguiente tipo de números son los números reales. Estos se representan por la notación R. Los números reales contienen a otros subconjuntos como lo son los números racionales, irracionales, enteros, fraccionarios, etc. La forma más fácil de explicarlos es: los números reales son todos los números comprendidos en el conjunto que abarca desde menos infinito a más infinito. Todos aquellos números que estén dentro de este rango es por consiguiente un número real. Asimismo, al igual que los números imaginarios, se puede decir que los números reales son números complejos pero que no tienen la parte imaginaria. Pueden ser representados en forma rectangular, polar o exponencial, como veremos más adelante, aunque no son comunes o necesarias en muchas ocasiones las últimas dos formas. Otro tipo de números son los números imaginarios. Estos son representados con la letra I o con menor frecuencia con la letra J. Fueron denominados así por Leonhard Euler, el cual fue uno de los más grandes matemáticos de la historia, para resolver la raíz cuadrada de menos 1, la cual no tiene existencia real. Entonces, al ser la raíz cuadrada de menos 1 igual a I, se deduce que I al cuadrado es igual a menos 1. Cualquier número real multiplicado por un número imaginario dará como resultado un número imaginario, lo cual vemos representado en esta multiplicación. Asimismo, si esa multiplicación la elevamos al cuadrado, obtendremos un número negativo de acuerdo a esta regla que tenemos aquí. De igual manera, al igual que la raíz cuadrada de menos 1, la raíz cuadrada de cualquier número negativo dará como resultado un número imaginario. Eso lo podemos ver en esta última forma que tenemos debajo de la pantalla. Básicamente, un número imaginario es un número complejo sin la componente real y de igual manera puede ser representado en forma rectangular, polar o exponencial. Por último, tenemos los números complejos. Estos se designan con la notación C, su símbolo es la letra Z y se pueden representar en forma rectangular, polar o en forma exponencial. Asimismo, estos pueden ser representados en un plano, el cual toma el nombre de plano complejo, que es este que están viendo en este momento. En este plano, los números imaginarios toman el eje Y o eje de las ordenadas y los números reales serían los del eje X o eje de las abscisas. Una recta representada en este plano tendría entonces coordenadas que corresponderían a un punto con coordenadas en XY o RY, tomando así valores para los números imaginarios y números reales, además de un ángulo de la recta que se crea desde el origen hasta el punto de la coordenada en cuestión, esta, con respecto al eje de las X. Este ángulo puede ser tomado positivo si giramos en sentido inverso a las manecillas del reloj o en negativo si giramos en sentido de las manecillas del reloj. En la forma rectangular, los números complejos se expresan de la siguiente manera. Z es igual a más IB, que sería igual a X más IY.
en el cual A es un número real, mientras que IB se trata de un número imaginario. En su forma polar se representan de la siguiente forma. Z es igual a R con ángulo teta, lo que sería igual a R por coseno de teta más J seno de teta, en donde R se trata de un valor absoluto y lógicamente teta es el ángulo que forma la recta con respecto al eje de las X. En la forma polar, R se obtiene de la siguiente fórmula. Se toma el valor de A y de B. Tenemos que tener B solamente sin la parte imaginaria. Se elevan al cuadrado, se suman y se obtiene la raíz cuadrada del resultado de esta operación. El ángulo se obtiene de esta otra forma. Sabiendo que tangente de teta es igual a A sobre E, podemos obtener el ángulo usando esta otra fórmula, en donde el ángulo es igual a arcotangente, o lo que es lo mismo tangente a la menos 1 de A sobre B. En su forma exponencial se expresan de esta forma. Z es igual a RE a la J teta, lo que nos da una equivalencia final para representar los números complejos de la siguiente manera. De esta manera, con cualquier equivalencia que tengas puedes obtener cualquiera de las otras tres. Con esto finalizamos el video de la clasificación de los números. Si algo no te gustó, te aburrió, tienes alguna duda, comentario o sugerencia, siéntate libre de dejarme un comentario para hacérmelo saber. Si te gustó el video o te pareció interesante, dale like y suscríbete. Espero haya sido de tu agrado y recuerda que seguiré subiendo videos de este tipo, además de explicaciones de reglas y leyes matemáticas. Gracias por tu atención, hasta la próxima.